Hola hermanos, bienvenidos a este podcast de Koinonia. Les habla el pastor Adolfo Membreño. Estoy con el pastor Mike Havlin, el pastor Efraín Valladares y el pastor Juan Cárdenas. Bienvenidos todos a este tiempo en que vamos a disertar acerca de el arrepentimiento, la salvación, el evangelio. Y pastor Mike. Bueno, somos un grupo de 4 ex jóvenes. Ya no son tan jóvenes, ¿no? Ex jóvenes. Bueno, todo modo de experiencia en el ministerio, de experiencia de recibir a Cristo, de caminar en Él, caerse, levantarse en el proceso, ¿no es cierto?, de crecer en Dios. Y comenzamos con lo que dice Hechos 20, las palabras del apóstol Pablo, ¿no? En Hechos 20, versículo 24, dijo, el evangelio de la gracia del Señor, ¿no? Es el poder del evangelio, se encuentra en la gracia. Luego, ante eso, este grupo que Pablo habló, ellos diciendo que, hablando del arrepentimiento y luego de la fe en el Señor Jesucristo. Vamos a abrir un episodio y siguientes episodios solo Dios sabe hasta cuándo vamos a llegar, ¿no? De hablar de lo que es fe. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Porque en nuestro mundo occidental, muchas veces creemos que ya somos creyentes o nacemos creyentes o una cultura cristiana sin ser cristianos de verdad, bíblicamente hablando. Entonces, cuando Pablo dijo la fe en el Señor Jesucristo, en aquel entonces era algo extraño al oído de su audiencia original. Porque tenemos siglos de judaísmo bajo ley mosaica. Y luego también los gentiles en su paganismo, en varias formas de ello. Y cuando uno entra a hablar del Señor Jesucristo, la palabra Señor, griego kurios, maestro, amo, Señor. Señor Jesucristo era algo totalmente novedoso, entre comillas. Y básicamente ilegal. Y cuando Pablo dijo esto, no había templos para cristianos. No había cosas que tenemos hoy. Ya tenemos 2000 años. No había evangelio, todavía no se había escrito. No mucho. Las cartas de Pablo. Inclusive en lugares como Nicaragua, realmente. Me acuerdo el padre, el pastor Efraín, su padre Efraín también Valladares, él me contó historias de hace tiempo, como solo 100 años, algo así, en Nicaragua, cuando entró el evangelio. Yo fui al lugar en el norte del país donde fue uno de los primeros mártires también que pagaron el precio de solamente enseñar la Biblia. Y fueron horriblemente matados por haberlo hecho. Y no hace tanto tiempo, 100 años y pico por ahí. Entonces, Señor Jesucristo, la fe en el Señor. ¿Qué es fe además? ¿Alguien puede ayudarme? ¿Qué es la fe? Ustedes son veteranos teológicos, también expertos en el rubro, ¿no? ¿Qué es la fe? Si vamos a la Biblia, literalmente dice que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Dónde dice esto, pastor? Hebreo 11:1. Okay. Y la convicción de lo que no se ve. O sea, si significa? Desmenuzamos estas palabras, pues la certeza de lo que se espera es la seguridad de algo que yo espero. La esperanza o la seguridad de mi esperanza. Por ejemplo, yo espero ir al cielo, yo quiero ir al cielo, yo voy a ir al cielo. Lo sé, lo creo, lo siento. Dios me lo ha prometido, yo creo a Dios. Entonces es la certeza de lo que yo espero. Y la convicción de lo que no se ve viene a ser algo como que Dios es uno de los que hizo las cosas que se ven de lo que no se veía. Y nosotros... ¿O está viendo cosas invisibles usted? No, pero en mi mente... Este tipo tiene problemas. En mi mente uno tiene una visión, ¿no? En la mente. Y uno tiene una meta, un final al que quiere llegar. Entonces uno pone su esperanza en eso. Prácticamente la fe es una esperanza, pero la esperanza que no muere está en Cristo Jesús. Bueno, la verdad de la cosa, todos nacemos, aparte de nacer en pecado, como dice la Biblia, todos nacemos con fe. ¿Cómo con qué? Con fe. ¿De qué está hablando? ¿No? La fe vale en solo donde se la pone. ¿Sabe? Cuesta más tener fe como ateo. Hay que confiar que no hay. Hay que tener fe. Algún
universitario que entra para estudiar tiene fe en algún momento que va a conseguir una carrera conforme a lo que se estudia. Todos tenemos fe en algo o alguien. Al no tener fe es tener fe en mi no fe. En alguna manera, todos tenemos algún efecto de fe, pero depende de dónde pone esta fe. Sí, está interesante el tema. Bueno, la palabra de Dios dice, Romanos, ¿no? Dice que la fe viene por el oír. Uh-huh. Y el oír por la palabra. Entonces son dos cosas que al unirlas viene a dar, cuando usted escucha algo y habla lo que escucha, eso es porque le ha dado un conocimiento. Entonces, para profesar fe, un concepto sería de fe tener conocimiento de Dios. Para saber en qué es lo que creo, en dónde está mi fundamento. ¿Y dónde poner este fe? Fundamento, amén. Entonces, hay, por ejemplo, episodios de Cristo con sus discípulos, porque lo que Dios o Cristo rechaza del hombre es la fe. A sus discípulos les dijo, hombres de poca fe. Ni siquiera de sus pecados los acusó, sino les reprochó la fe. Hombres de poca fe. Entonces, para la iglesia, para el cristianismo, esto es muy importante, pastor. Todo se gira alrededor de la fe que uno ejercita y dónde se pone esta fe. No es la fe en mí mismo, no es fe en mi fe tampoco. Porque hay gente que tiene la fe en su fe. Bueno, yo tengo fe, pero ¿en qué? Ahora que se descubrió, ya que se estudió el mapa del genoma humano, sí, ya se descubrió que hay un gen que corresponde a esa inclinación que tenemos de buscar a alguien superior a nosotros. Sí. Y eso es lo que produce lo que nosotros le llamamos la fe, ¿no? Porque viene de, ya que algo Dios lo puso para que nosotros podamos percibir, nada más que, como decimos, ¿verdad, Mike? Sí. La fe la puedes tener en cualquier cosa. Sí. En cualquier cosa. En cualquier cosita. Cuando un matrimonio comienza, los dos tienen fe que la otra persona me va a tratar bien. Pero concluyendo, pues aquí es donde Dios se manifiesta, porque a través de la Biblia Dios se ha revelado al hombre. Sí. Eso es lo más importante, porque Él ha dicho, yo soy. Desde el comienzo dijo, yo soy, para que nosotros reconociéramos que la fe hay que ponerla en Él. Claro, y no es el tema. Bueno, por ejemplo, la Biblia en cierta forma nos provee cierta paradoja. Cristo dijo a los discípulos, como dijo el pastor Juan, qué poca fe que tenemos, que no creen nada. Pero a otro momento, ellos pidieron los discípulos, aumentanos la fe, y Cristo da la respuesta opuesta de lo que esperaban. Aumentanos la fe, me parece razonable, ¿no? No, ¿cuánto ha luchado a tener más fe? Ay, Señor, necesito más fe. No, yo trato con más fuerza personal, tener más fe. Y digo, yo espero que Dios me ayude a aumentar mi fe. Pero cuando ellos preguntaron esto, ¿qué fue la contesta de Cristo? ¿Qué? Dijo que no necesitaba más fe, que si tuvieran fe. Hay un momento, ¿cómo hablaba? ¿Cómo que poco? ¿Qué tamaño? Como un grano de mostaza. Ahora lo reduce. En vez de aumentar su fe, lo tiene reducida a un tamaño de una semillita. ¿Por qué lo hace esto? Alguien me dijo hace años, la fe es como una pequeña llave que insertada donde corresponde abre puerta grande, ¿no? Porque Cristo es una puerta grande. Todo lo que está en Él es algo magnífico. Él es el poder, no yo, ni es mi fe. La fe en Él, lo que ha hecho en la cruz, que es un sacrificio expiatorio, muriendo por mis pecados. Yo coloco mi fe en esto. Pero hay un problema para nosotros. Otra vez tiene que ver con una mentalidad religiosa. Que ya estoy bien, yo hago mi cosa, voy a la iglesia, dame diezmito, qué sé yo. Recuerda que Cristo luchó durante su ministerio, ¿con quién? Luchó con los alcohólicos al lado. ¿Con quién luchó más? Con los religiosos. Y religiosos que eran hombres serios. Para llegar a ser fariseo, tiene que pasar tanta prueba. Doctores de la ley. Doctores, doctos
eruditos, gente más religiosa. Inclusive Cristo dijo, si vosotros, su fe no excede lo de ellos, no va a entrar. Y la gente quedó espantada. ¿Cómo? Esto es el máximo. Y está diciendo que tengo que tener más fe que... Bueno, estoy frito entonces, ¿ya? Entonces, ¿dónde está mi fe? Ahora, no califica qué tipo de persona va a ponerlo. Es para cualquier, ¿no? Sí. Como preso o un doctor ya, ¿no es cierto? Pero esa fe, todo se mueve por fe, de alguna manera u otra. Si uno cree que no hay Dios, está con lo que yo llamo la fe de ojalá. Ojalá que no haya, porque voy a meterme en problemas ya. ¿No? Entonces hay gente que vive así. En filosofía hay agnósticos que quieren acomodarse. Bueno, yo no sé si hay, no voy a negar, pero tampoco no voy a aceptar. Y se quedan ahí en el medio, ¿no? Y no llegan a ningún lado. Pero fe es la economía de Dios. Es cómo esto funciona. ¿Quién es este Cristo? ¿Quién es este? El Mesías. ¿Quién es este? ¿Quién? Sí, pongo eso. La experiencia que tuvieron los discípulos con Cristo, que todos los evangelios nos relatan, que nos dan los vivos ejemplos de la fe, es, por ejemplo, cuando cogieron la barca y el viento los llevó mar afuera y se levantó la tormenta. Y el Señor dice que se acostó a descansar porque estaba cansado, ¿no? Y ellos, los discípulos, al ver la tormenta, empezaron a molestar al maestro y dijeron, levántate, maestro, que perecemos, dice, ayúdanos, sálvanos, ¿no? Y el Señor se levanta y mire lo que hace primero, los reprende a ellos. No al viento, a ellos. Sí, claro. Y ahí les dice, hombres de poca fe. Reprendió a ellos antes del viento. Del viento. Y después, bueno, reprendió al viento. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Cómo explicamos esto, no? Entonces, los discípulos estaban con Cristo, comían con Cristo, andaban con Cristo, vivían con... pero no sabían la fe de Cristo. Entonces, cuando dice el poco conocimiento de mí, que sería hombres de poca fe, que quiere decir poco conocimiento de mí. Tú no sabes quién soy yo, le decía. Yo no vine para morir ahogado. Yo vine para morir crucificado en la cruz por tus pecados, para darte salvación y vida eterna. Yo no he venido a morir aquí ahogado en esta barca. Ni eso era todo lo que Cristo quería que ellos sepan. Bueno, y que no lo levanten ni lo despierten. Es cierto cuando usted relata también este acontecimiento de ellos en el barco con el viento, ¿no es cierto? Interesante que ellos perecemos. Con usted no importa, pero nosotros perecemos. No le importaba nada a Cristo. Perecemos nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer Dios? No está haciendo nada. Está roncando en la esquina, haciendo nada, ¿no? Pero hay cosas importantes e interesantes, ¿no? Acerca de la fe, por ejemplo... Este centurión romano se le acerca a Jesús para pedirle por su siervo, ¿verdad? Sí. Y cuando le dice, voy a ir, él le dice, no soy digno de que entres en mi casa. Y razona de una forma en que todos los judíos debían razonar, pero que aquí Jesús lo pone en contexto porque es un extranjero, no es un judío que tenga una relación con Dios desde que nació, pues como los judíos eran. Conocía la ley. Y le dice... Yo soy capitán de 100, ¿verdad? Y yo le digo a uno, vaya y va, venga y viene. Así usted podría hacer también, sanar a mi siervo desde aquí. Entonces le digo, hombre, no he visto ninguna, ¿cómo es que dijo? No he visto tanta fe en todo Israel. Y era un extranjero. Y se cumplió la palabra. ¿Por qué? Porque la fe, parece mentira, pero la gente tiene más fe que el mismo pueblo de Dios. Bueno, es cierto, pero al mismo tiempo, como dijo el pastor Juan, el centurión tenía fe por conocimiento castrense. Él entendió perfectamente el régimen de quién es jefe, quién no, sigue los órdenes, etc. Él entendió perfectamente. Entonces, muy poca gente entiende la fe desde este punto de vista, ¿no? Entonces, había otro caso también que... Cuando Cristo queda maravillado de alguien de su fe, hay que prestar atención. Sí. ¿No? El otro caso fue de la mujer cananea. Que Cristo al final dijo, wow, grande es tu fe. Lo que vos querás, se echa, ¿no? Pero ella enfrentó varias cosas. Uno, no era judía. Fue rechazada. Cristo ni le hizo caso.
2, los discípulos dijeron, eso se encuentra en Mateo 15, si usted quiere verlo. Dice, despídela, la voz, la vieja nos molesta ya. Y era mujer también. Sí, era mujer y cananea, no judía, con una voz chillando también, casi yo, atiéndeme. Ay, Señor. Y su ministerio era a Cristo. Despídala, vieja, porfa, no molesta. Ella tuvo que superar las críticas de la iglesia, entre comillas. El último, ahí está la gracia. Ella tuvo que superar a sí misma. Pues vos no sos judía. Ella no hizo caso a sí misma. Hizo caso a él. Hizo solo caso a Cristo. No hizo caso que no era. Ni tenía derecho de Israel. No hizo caso a sí misma. Hay mucha gente que mide su fe por sí mismo. Por eso yo cuando me pongo mi fe en Jesucristo, yo no quiero medir mi fe por quien yo creo que soy o quien creo que no soy, o no merezco o no pertenezco a. Esto es abierto para cualquier fulanito. El problema, la falta de conocimiento, se mide por conceptos de prejuicio, de un montón de cosas. Esa mujer tuvo que superar como 3 obstáculos grandes y logró. Hay otra mujer también que puso su fe en un manto, porque dijo, si tan solo, y esa palabra es importante, si tan solo tocar el borde, ella tenía una confianza de que eso arrojaría resultados y no tenía una fe vana, era una fe real. Pero ella era inmunda, según la ley levítica, sí. Tiene que ocultarse para que gente no lo conociera y confesar frente al público lo que pasó con ella era como medio vergonzoso también. No quiso por ello, ¿no? Un flujo de sangre que tenía. Pero al mismo tiempo, cuando sucede esto, la hija de don Jairo está en la casa muriéndose. Ahora, mira, esa mujer tiene 12 años de sufrir esto. La chica está en grave condición de emergencia. No hubiera sido más fácil que Cristo dijera, mira, vos tienes 12 años con esto, déjame atender a la niña, primero vuelvo a atenderte a vos. No pasó tiempo para que muriera la niña. Y dice, acompaña a los padres tristes con el mensajero. Bueno, ¿solo crees? No entendía nada de lo que pasa con nosotros. Cristo tenía más poder que nosotros podemos imaginar. Realmente por quién es y qué es lo que ha hecho. Pero nosotros lo tenemos dentro de una caja religiosa o mental. Y visualizamos algo, ¿no es cierto? Ya la gente tiene cierta visión de un tipo con túnica anglosajona, ojos azules, algo así. Van visualizando cosas así. Pero, mira, tenemos a alguien aquí que es tan poderoso. Nosotros no entendemos la profundidad de su sacrificio. Porque, quiero decir algo en primer lugar. Vamos a abrir la Biblia, Juan 10, porfa. ¿Quién es Cristo Jesús? Mucha gente que se cree que cree que Cristo fue crucificado por culpa de fulanos. ¿Ok? Pero la verdad de la cosa no es cierto. Cristo no fue matado por ellos. Voy a explicar algo aquí, de la misma palabra de Cristo, para entender lo que Él hizo por nosotros, ¿ok? Nadie tenía poder para matarlo. Sus propias palabras en Juan 10, y voy a decir 17, 18, y escúchalo si tiene su Biblia. Esas son las palabras de Cristo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ya está hablando de crucifixión y resurrección. Mira lo que sigue siguiente versículo. Nadie me la quita mi vida, sino que yo pongo de mí mismo. Wow. Don Poncio se creó que tenía poder y dijo él, ¿no sabes que yo tengo autoridad para librarte? ¿Qué dijo a don Poncio? Ponciocito, por favor. Vos no tenés ni autoridad si no fuera dada por mi padre arriba. Y él está raspando como peloncito, ¿no es cierto? Sin entender nada.
otra gente gritando crucificarle. A través de los siglos se surgió un antisemitismo diciendo que los judíos lo mataron. Tampoco. Él entregó su vida. Esto fue una dádiva. Además, se cuenta también cuando don Pedro sacó la espada de un amiguito de eso ya para defender a Cristo. Era pescador. ¿Qué sabe él de espadas? No sabía nada, ¿no? Se lanzó la espada como si fuera algo para pescar, ¿no? Sacando la oreja. Y Cristo dijo en Mateo, oye, ¿no te das cuenta? Yo tengo, ¿cuántas legiones de ángeles disponibles? En el Antiguo Testamento se registra que un solo angelito mató 189,000 tropas asíricos. Uno. ¿Qué habrá hecho? Legiones de esos. O sea, tener el poder a su disposición en cualquier instante, decir a su padre, ya, listo. Se fine todo, se acabe todo. Pero con ese amor, él se entregó. Nadie entendía a quién estaba crucificando, ni el diablo. Porque dice en 1 Corintios 2, ¿no? Si los príncipes de ese mundo hubieran sabido de qué estaba crucificando, que fue el fin para ellos, porque también dice en Hebreos, su muerte dio muerte a aquel que tenía dominio sobre la muerte, esto es el diablo. Entonces, estaba hablando de algo tan grande, y yo coloco mi fe, pongo en forma decisiva, pastor, no emocional. Oh, Señor, confío en ti. Bueno, hay gente que lo hace así, pero es una decisión que yo hago. Y el proceso de esta decisión va cambiándome, tal vez paulatinamente, pero no hay nadie como Cristo Jesús. Disculpe, no hay nadie. No hay nadie como este. Nadie quitó su vida. Nadie tiene poder. Yo no puedo echar a los judíos y formar un antisemitismo. Esto es incorrecto. Los gentiles también. Tuve un amigo que viajó a Israel y estaba trabajando con grupos palestinos. Y estaba compartiendo con este palestino, un joven, y llegó, Señor, mire, estos judíos mataron a mi Señor. Y él dijo, mira, hermano, tú lo mataste también. ¿Cómo? Que yo no maté a Cristo. ¿Qué estás hablando vos? Ya, tú lo mataste. ¿Cómo que yo no maté a Cristo? ¿De qué estás hablando? ¿Naciste tú pecador? Sí, es que tus pecados y mis pecados obligó de su voluntad de amor que Él entregara de su voluntad todos nosotros, judíos, gentiles, lo que sea, en todos los tiempos, un sacrificio hecho así. Estamos hablando de un poder extraordinario, sobrenatural. Eso no es un acto religioso, es algo más allá de esto, ¿no? Es algo increíble. Así que yo pongo mi fe en esto. Y esto comienza a cambiarme. Y luego aprendo, adquiriendo poco a poco, un poco más conocimiento de cómo que funciona, cómo la fe funciona. Sí. Es interesante, pastor, el tema y la verdad es que esto nos lleva, casi el contexto de lo que está viendo ahí, nos lleva al Evangelio de ahí mismo de San Juan 8:56, donde se arma la discusión de los judíos con Cristo y no querían ellos aceptar a Cristo. Sí. Y Cristo vemos aquí cómo es que esto, pienso que es la clave, ojalá nos sirva. 8:56 leamos, ¿no? Poderoso. Dice, vuestro padre Abraham se regocijó esperando de ver mi día y lo vio y se alegró. Porque ellos decían que cómo es que él va a ser padre si el padre de ellos era Abraham. Y bueno, esa discusión, yo le decía, antes de que Abraham fuese era yo. Pero Abraham, cuando lo pone, por ejemplo, Abraham, él está mostrando de que hubo un hombre que creyó en Cristo y era el padre de ellos, de los judíos. Sí. Y este fue Abraham. Y Abraham tuvo la visión de que un día iba a ver a Cristo
y se alegró y se gozó, dice. Y eso es lo que ellos, bien teniendo a Cristo, no podían ellos ejercer esa fe porque no tenían la visión de la fe, porque esto lo vio Abraham en Isaac cuando nació, el capítulo 22 de Génesis. Ahí vio a Cristo Jesús. Entonces, y ahí también dice vio, esta palabra vio y la otra palabra es miró, dice en Génesis. Y esta palabra de ver algo que no se ve, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando explica aquí esto, el Señor Jesucristo a los judíos, y ya con eso no pudieron, porque les está poniendo el ejemplo más grande, que es el padre de la fe, Abraham. Abraham vio que había de venir mi día y lo vio y se alegró y se regocijó. ¿Y cómo es que ustedes... La religión no puede hacer esto? Lo tenía cegados por completo. Pero sigo con el mismo pasaje aquí. Hasta el final, te leo 56. 57 a 50. No termina muy bien. ¿Okay? Recuerda que esto es un debate muy tenso. No es un debate entre amigos para nada. ¿Okay? Entonces 57 dice que después de que Cristo dijo esto, entonces le dijeron los religiosos, dicen los judíos, pero son los religiosos. ¿Okay? Aún no tienes 50 años, ¿has visto a Abraham? A Jesús lo va a perjudicar la cuestión más todavía, entre comillas, digamos. ¿Okay? Jesús le dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él dijo lo que fue prohibido decir en público. No dijo ante Moisés, dijo ante Abraham. Yo digo, yo soy el que soy. Y su reacción era caerse en sus rodillas y adorarle. No. Dice 59, tomar entonces piedras para arrojárselas, para matarlo. Qué ofensa. Que una ofensa como blasfemo. Disculpe, está haciendo vos que tú crees. ¿Quién te hace a ti mismo? La pregunta es, ¿quién te hace a ti mismo? ¿Okay? Alguien ha dicho, hay tres opciones con Cristo. Uno que era un mentiroso. Otro que era un lunático sin cura, un loco total. O él era quien era, que dijo que era. Hay que decidir entre estas tres cosas. Solamente un buen maestro no sirve. No tengo fe solamente en sus prédicas y sus enseñanzas. Tengo fe en él. Bueno. Sí, me gusta en la versión, la nueva traducción viviente de ese versículo que mencionó el pastor Adolfo de Hebreo 11:1. Dice en la nueva traducción viviente, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Exactamente. Un famoso predicador dijo, si usted está viendo todo solo con tus ojos, no está viendo todo lo que hay para ver. Si está usando los 5 sentidos para percibirlo todo, no se percibe nada. Porque el mundo creado fue hecho por lo invisible. Lo visible hecho por lo invisible. A percibir a Dios. Entonces, cuando uno pone su fe en Cristo, se percibe que hay algo mayor con todos nosotros. Yo espero que Él me va a librar. Porque, como el pastor Juan compartió en otro episodio, yo no puedo librarme a mí mismo. Ni la psicología secular, ni distintas medicinas para rehabilitarme o calmarme, nada sirve. Solo una relación con una persona que me puede servir para librarme de mí mismo, mis ataduras y todos mis problemas, etc. Significa que yo voy a entregar mi vida. Esa fe significa una entrega, pastor. Una entrega a aquel que me libra. Es el comienzo, es el punto de partida para el desarrollo de la fe. Luego hay que crecer en fe. La Biblia lo dice eso bastante, ¿no? Entonces, yo también digo con los pastores, también es bueno de vez en cuando buscar otra traducción de la Biblia para ayudarle a orientarse al significado de ciertas palabras de la Biblia, ¿no? Pastor, se me viene a la mente, bueno, el apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles, Él presenta a la fe, la vida de la fe como una batalla, ¿no? Y dice, pelea la buena
es buena, no mala. Sí, no mala, es buena. Buena, dice, ¿no? Intrínsecamente Ajá. buena. Y dice, pelea la buena batalla de la fe, ¿no? Entonces, aquí nos lleva a entender de que para hacerle frente a este mundo y poder vivir en este mundo, tenemos que vivir por fe, definitivamente. Vino la pandemia, nadie sabía ni nadie estaba preparado. Sí. No sabemos lo que pase mañana. Pero si confiamos en la enseñanza de Cristo Jesús, que ahí entraríamos un poco como en la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? ¿En qué creía Cristo? Que Cristo pertenecía a una línea religiosa que se llama de los fariseos. ¿Por qué? Pero de los buenos, no de los malos. La línea de los fariseos, ellos creían en la resurrección. Sí. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, dijo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ese conocimiento, ese fundamento, crea una confianza en nuestra vida, que venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que Jesús es el Señor. Sí. Jesús es el Señor de mi vida. Entonces, eso es ese conocimiento que es el que nos da la confianza para vivir, batallar en este mundo que no sabemos qué pase, qué nos espera, qué nos va a suceder. Dice que es buena esta batalla, y cuando dice que es buena quiere decir que esta es la única batalla que se la gana sin pelear, porque Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, qué tremendo todo lo que se ha hablado aquí. Hay una bendición en cada una de las enseñanzas y de los comentarios que hemos recibido. Le damos gracias al Señor y bueno, nos vemos el próximo episodio de Koinonía y nos despedimos de ustedes. Bendición en el Señor siempre. Bueno, para nosotros es realmente un honor compartir con ustedes y queremos que Dios acompañe a todos ustedes que reciban y deciden ya hoy. Quita tu fe de una cosa que no vale y póngala en Cristo Jesús. Amén, Pastor Adolfo. Dios les bendiga. Les habló el pastor Adolfo Membreño con Mike Havlin, Efraín Valladares y el hermano Juan Cárdenas con nosotros. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Koinonía es producido por David y Jonathan Valladares. Música Richard Mujica.